Mari Compuche, Incheta Peti Pichiñan Pingen, Mapuche Tenche, Kimel Tuchefe, Nienta ni Love Meo. Mi nombre es Jorge Nahuel, pertenezco a la Confederación Mapuche de Neuquén, soy huarquén, portavoz y coordinador de la zonal Traunco de Neuquén. Inche Leftrarun Nahuel Pingen, Inche con Alen, Trañilov Neumapu Pingei, Ley con el zonal Traunco. Inche Pirenai Lingua en Aiwai Pingen, Chiukiriwin los Meutuun, Huelo Feulan, Neuquén Guardiameu Melen. El pueblo mapuche se extendía al territorio de océano a océano, del Atlántico al Pacífico, del sur de Córdoba hasta lo que sería hoy Chubut. Y particularmente acá estamos en un lugar que tiene muchísima historia porque esta zona de Añelo y de la confluencia de los ríos era hasta donde estaba el límite de la ley de la campaña del desierto, cuestión que después fue violada por el mismo ejército argentino y fue también todo este territorio avasallado, ¿no? Donde se mataron miles de personas. Hubo una figura ilustre, heroica de nuestra historia, que es Calfucurá, que fue el que protagonizó la mayor resistencia del ejército argentino y chileno, y él se organizó en confederación. Entonces, respondiendo a ese legado, se organizó hace 3 décadas la Confederación Mapuche de Neuquén, y así funcionó, hasta que adoptó una forma también organizativa que fue la conformación de las zonales. Cada zonal está reunido con alrededor de una figura que lo coordina, un lonco que es designado por esa zonal para coordinar la zonal, y van analizando en ese lugar las situaciones puntuales que tienen. Es muy distinto a la zonal Traunco, que analiza todo alrededor de lo que es la explotación petrolera, al igual que la zona centro, porque la zona centro está muy atravesada por actividad hidrocarburífera y minera, distinta a la zonal Pehuenche, que es la zona de los Pehuenes, donde ahí se analiza la situación del Parque Lanín o de la zona de Pulmarí, la lucha contra los terratenientes. Distinto a la zonal Lasquense, donde se analiza la estrategia alrededor del Parque Nacional Nahuel Huapi. Ya no somos comunidades aisladas o dispersas o desintegradas, somos un pueblo preexistente, dice la Constitución. Eso significa que existimos como tal antes que existieran los estados nacional o provincial. Y el pueblo, por ser un colectivo, tiene derechos específicos que son distintos a cualquier otro habitante, ¿no? Tenemos derecho a un territorio, tenemos derecho a grados de autonomía, a administrar nuestra justicia, a administrar nuestra educación. Son derechos que están reconocidos en el marco normativo, en las constituciones nacional y provincial, y ha sido fruto de toda una lucha muy larga en las últimas décadas. Ahora, si vos observás la realidad, vos podés decir con toda autoridad, pero nada de eso está pasando, y yo creo que ese es el gran divorcio que hay entre un marco normativo que hemos ganado y una falta de política pública para que ese marco normativo se aplique. La palabra mapuche significa, así traducido literalmente, como gente de la tierra, pero en realidad es más bien como sentirse enraizado, sentirse parte de un lugar. Y en este momento ser mapuche es tratar de volver al origen, digamos, a recuperar esos conocimientos que están en nosotros
y hacerlos prácticos, siendo coherente con esos principios, digamos, de respeto, de reciprocidad, no solo entre las personas, sino con la naturaleza, digamos. Para mí es el sentir de ser mapuche hoy. Desde nuestra cosmovisión, nosotros como pueblo nos entendemos como parte de la tierra, del universo, podríamos decir. Parte de Guaymapo, un nehuen, una energía, una fuerza más de esa gran cadena de vidas que compone el universo. Entonces ser mapuche es entender que somos un elemento más, sin idea de superioridad sobre los otros elementos, como el río tiene un rol, como el sol tiene un rol, las aguas en su conjunto, la tierra como materia, pero todo tiene vida, todo tiene conocimiento. Tenemos nuestro idioma, que no solamente es el idioma de las personas, sino el idioma de todas las vidas, por eso se llama Mapudungun, y desde el Mapudungun nos comunicamos con las demás vidas, las cuales nos entregan esa forma de vivir en armonía, esa forma de comunicación permanente para mantener el equilibrio. ¿Saben qué es Cheucupayní? ¿Es de dónde viene? ¿No? Hoy nosotros estamos recuperando el idioma porque aquí en este lugar hubo un genocidio. Y estamos parados en un punto de América donde el genocidio fue hace apenas 120 años atrás. En nuestro caso, el pueblo mapuche resistió a la corona española durante 300 años y los españoles tuvieron que reconocer como imperio a la nación mapuche como una nación libre. A nuestros bisabuelos fueron los vencidos de alguna forma, fueron los que se les negó todo, lo que pasaban de ser dueños de la tierra a ser peones de la estancia de los estancieros que aún hoy controlan la provincia. Por eso estamos reconstituyendo, porque en ellos quedó el miedo, la violencia, la vergüenza y la negación. Y nuestros padres retomaron un poco el orgullo de ser mapuche y nosotros recuperamos el idioma. Y afortunadamente la generación que viene, que son nuestros hijas, nuestros hijos, van a ser mucho más fuertes que nosotros, de eso estamos seguros. Porque tienen el idioma, tienen sus nombres, tienen su origen, su historia y un montón de cosas que a nosotros nos faltaron, ni hablar de nuestras madres, nuestros padres, por ejemplo. Creemos que acá hay más de una cultura hoy en día y eso no hay que negarlo. Hay que reconocerlo para reconocer la diversidad cultural que tiene nuestra provincia particularmente y que es una fortaleza, una riqueza y algo que también nos desafía a construir una sociedad intercultural, ¿no? Cuando vamos al río le enseñamos a nuestros hijos a respetar ese lugar, ese espacio, entendiendo de que a quienes tenemos que pedirle permiso para estar ahí son a esas autoridades, que son ancianas, ancianos, joven río femenino y joven río masculino. O sea, como 4 entidades representativas de cada una de las y los nehuen integrantes de Guaymapo. Obviamente que entendemos que tenemos una gran responsabilidad como, en primer lugar, la familia, luego la comunidad, y en permanente comunicación con el resto de las vidas, proyectamos en esa educación, educando a nuestros hijos en ese respeto, en ese cariño, el considerar que no estamos solos en este mundo, pero no en el sentido de que hay un ser superior, sino que, digamos, que cada uno cumple su rol y por lo tanto tenemos que tener el respeto por los mayores, el respeto por nuestros abuelos, el respeto por los niños, el respeto por los jóvenes y de esa manera también entendemos que está representada cada una de las vidas.
A nosotros nos entregan conocimiento los pájaros. Por ejemplo, en la comunidad de los Choique, la mujer pone el huevo, pero el hombre los empolla. Y luego cuando nacen los charitos, en forma conjunta se hacen cargo. El papá, la mamá, los hermanos mayores, los tíos, los abuelos. Y esa es la vida que nosotros debemos imitar para educar a nuestros hijos, entendiendo que todos somos responsables de transmitir conocimiento a las nuevas generaciones. Yo creo que los conocimientos se han mantenido porque justamente nosotros estamos queriendo volver a esa relación con la naturaleza, de respeto, no solo una cuestión romántica, sino de una práctica de la vida, de cómo entender la vida, digamos. Pensando como mapuche de que esos espacios son para todos, que son comunitarios, que el agua tiene vida, que nosotros no podemos contaminarla, desaprovecharla, sacarla irracionalmente. Esos son conocimientos que siempre en realidad se mantuvieron y en realidad no se van a perder porque son parte del Gualmapu, de la naturaleza. Nosotros trabajamos en el aspecto de la educación en cuanto a la educación autónoma, que sería el fortalecimiento propio como perteneciente a una cultura originaria de este lugar, a través de recuperar nuestro idioma, las prácticas que siempre tuvimos, talleres con gente de otro origen, decimos nosotros, que no es mapuche, pero que está interesada en conocer, en respetar, en valorar. Más que nada trabajar el aspecto de pensar la interculturalidad entre todos, digamos, de manera conjunta, como una construcción. Hoy en los tiempos presentes que nos toca vivir estamos en un conflicto profundo, ¿no? Que es un conflicto cultural, porque es la confrontación de una forma de vida capitalista, neoliberal, individualista, privatista, que busca el bien individual por sobre el bien colectivo. Y los pueblos indígenas no tenemos otra herramienta para defendernos ante semejante sistema tan destructivo de lo que son los valores humanos, que no sea el de aferrarnos a nuestra propia forma de vida que logramos mantener durante miles de años y que está basado fundamentalmente en la vida comunitaria, en los valores comunitarios. Trasciende ser mapuche o ser de cualquier cultura, cualquier religión. Cada vez más la población que está empezando a sentir el llamado de que realmente merecemos un espacio digno para habitar, con salud y con bienestar para todos, ¿no? Porque el Gualmapu, decimos nosotros, la naturaleza da todo lo necesario para la vida, para todas las personas, para que a nadie le falte nada y para que todos vivamos de manera digna. Nosotros vivimos en una zona que se llama Comahue, castellanizado. En Mapuzungún se dice Cumehue, que es lugar bueno, porque este lugar de los valles, del encuentro de los ríos, era un lugar bueno para todos. Había fertilidad y alcanzaba para que todos vivieran bien, por eso es un lugar donde hace miles de años que viven los seres humanos. Y creo que es una lucha donde nosotros queremos invitar a toda la sociedad a que forme parte. Porque creemos que es fundamental transformar los valores que hoy rigen a la sociedad. Nosotros no podemos planificar y no podemos proyectar nuestra vida a costa de la vida de la naturaleza. Uso
Tuco Maripán dice, tomamos agua del mismo río. Eso significa que nuestro futuro está atado para siempre, estamos unidos.